per se stesso, y per il suo aprovecharlo guadagno. para sí mismo, para su ganancia. Preghiamo oggi Oremos hoy día perché il Signore ci dia a tutti para que el Señor a una todos coscienza nos dé retta, una conciencia una recta, coscienza una conciencia trasparente transparente, che possa farsi vedere que pueda da Dio hacerse senza ver vergognarsi. ante Dios sin avergonzarse. Signore, non stare lontano, Señor, no te quedes lejos. affrettati, Tú que eres mia mi fuerza, aiutarmi, ven pronto a socorrerme. perché io sono Yo un soy verme un gusano, e non un no uomo, un hombre. un obbrobrio La da gente me tutti, escarnece lo y el scherzo pueblo della me gente. desprecia. Nel nome del Padre, En el nombre del Figlio Padre, y del Spirito Hijo, y del Santo. Espíritu Santo. Amén. La pace sia con La voi. paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, dignamente para i santi celebrar misteri, dignamente estos sagrados misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú condannare, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per Tú ogni que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú que molto, perdonas molto mucho ama. a quien mucho ama, Abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente, abbia Dios Todopoderoso, misericordia di tenga noi. misericordia de Perdoni nosotros, i nostri peccati perdone nuestros e pecados ci conduca y alla nos vita lleve eterna. a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza e in Señor, questi giorni escucha ci nuestras allieti súplicas, con un dono tú que speciale siempre della tua operas grazia. y obras para nuestra Guarda con salvación. bontà alla tua Mira famiglia, con bondad a tu familia, custodisce nel tuo amore cuida chi en tu attende il amor battesimo e assisti que hemos recibido chi por è el già bautismo rinato alla vita y nuova. ayúdanos a los que hemos Per il nostro renacido por Signore Él a la vida Gesù Cristo, eterna, tuo Figlio, che por Dio, nuestro Señor che vive e Jesucristo, tu regna con Hijo, te nell'unità dello que vive y Spirito reina Santo per contigo en la tutti i unidad secoli del dei Espíritu secoli. Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta Così Ezequiel. dice il Signore Dio. Así habla el Ecco, Señor Dios. Io prenderò i figli di Yo voy a Israele tomar a los dalle israelitas nazioni fra le quali de entre sono las andati, naciones a donde e habían li ido, radunerò da ogni los parte, reuniré de e todas li partes ricondurrò nella loro terra. y los llevaré a su propio suelo. Farò di loro un solo popolo Haré de nella ellos mia terra, una sola nación en la sui tierra, monti di Israele. en las montañas de Un solo Israel, re regnerà su tutti y loro, todos tendrán e non un solo saranno rey, più due popoli, y ya no né formarán dos saranno più naciones, divisi in due ni regni. estarán más divididos en dos reinos. Non si contamineranno più con i loro idoli, Ya no volverán con a i loro contaminarse con abomini, sus con le ídolos, loro con iniquità. sus abominaciones y Li con libererò todas sus da tutte rebeldías. le ribellioni con cui Los hanno salvaré de sus peccato. pecados de apostasía y los Li purificaré. purificherò e saranno il mio popolo, Ellos serán mi e io pueblo sarò il loro y yo Dio. seré su Dios. Il mio servo Davide Mi regnerà su di servidor loro, David egli sarà un reinará unico sobre pastore ellos, per y tutti. todos ellos tendrán un solo Seguiranno le pastor. mie norme, Observarán mis leyes, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. cumplirán mis preceptos y los pondrán en Abiteranno práctica. nella terra che ho dato al mio Habitarán servo en la Giacobbe, tierra que di a mi siervo Jacob, in quella terra su cui abitarono i donde loro habitaron padri. sus padres. Abiteranno essi, i loro figli, e Allí i figli dei habitarán loro para figli, siempre ellos, sempre. sus hijos y Il sus mio servo nietos, Davide sarà y mi loro servidor re David sempre. será su príncipe eternamente. Farò con loro un'alleanza di pace. Estableceré Sarà para ellos un'alleanza una eterna con alianza de loro. paz, que será para ellos Stabilirò una e alianza moltiplicherò, eterna. e porrò Los il mio instalaré, santuario los multiplicaré in y mezzo a pondré loro mi per santuario sempre. en medio de In ellos mezzo a para loro sarà siempre. la mia dimora.
mi morada Dio sarò il estará suo junto Dio, a ellos. ed essi saranno Yo il seré mio su Dios popolo. y ellos serán mi pueblo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore Y che cuando mi santifico santuario esté Israele. en medio de Quando ellos il para mio siempre, santuario las sarà in naciones mezzo a sabrán loro per que yo sempre. soy el Señor, el que Parola di santifico a Dio. Israel. Palabra de Dios. Il Te Signore ci alabamos, Señor. custodisce come un pastore El il suo Señor gregge. nos cuida como un pastor. Ascoltate, genti, la parola Escuchen, del naciones, Signore. la palabra del Annunciatela Señor. alle isole più Anúncienla lontane en e las dite, costas más che ha lejanas. disperso Israele e lo Digan, el reunirà. que dispersó a Lo Israel lo custodisce come reunirá un y lo pastore il suo cuidará gregge. como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuida como un pastor, Perché il Signore ha porque el riscattato Señor ha Giacobbe, rescatado a Jacob, lo ha liberato lo dalle mani di redimió uno de più una mano forte más di lui. fuerte que él. Verranno e Llegarán canteranno gritando inni de sull'altura di alegría a Sion. la altura de Sión, Andranno insieme verso i afluirán beni del hacia los Signore. bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. La Vergine allora Entonces gioirà la danzando, joven e danzará insieme i giovani e i alegremente, vecchi. y los jóvenes y los Cambierò il viejos loro se lutto in regocijarán. gioia, li Yo cambiaré su consolerò duelo en e li alegría, renderò felici y di los senza alegraré y los afflizione. consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Liberatevi da tutte le iniquità commesse. Libérense de dice todas il las Signore, maldades cometidas, e dice el formatevi Señor, un cuore nuovo e uno y háganse un spirito corazón nuovo. nuevo y un espíritu nuevo. La del Dio vivente, gloriate, Signor. Il Signore sia El Señor con voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria En aquel tiempo, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. ma alcuni di loro Pero andarono otros dai fueron a farisei ver a los fariseos e riferirono y les loro contaron quello lo que Gesù Jesús aveva había fatto. hecho. Allora i capi dei sacerdoti e i Entonces farisei los sumos sacerdotes y los riunirono il fariseos Sinedrio. convocaron a un consejo y dijeron, Che cosa facciamo? ¿qué hacemos? Quest'uomo compie molti segni. Porque este hombre Se lo realiza lasciamo muchos continuare signos. così, Si lo dejamos tutti seguir así, crederanno in lui. todos creerán en Verranno i él, romani y los e romanos distruggeranno vendrán il nostro y tempio destruirán nuestro e la lugar nostra santo nazione. y nuestra nación. Ma uno di loro, Caifa, Pero uno de ellos, che era sumo llamado sacerdote Caifás, quell'anno, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, voi non capite nulla. ustedes no Non comprenden vi rendete nada. conto che è conveniente ¿No les per parece noi preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no che perezca non vada in rovina una la nación intera? entera? Questo però non lo disse da se stesso, No dijo eso por sí ma mismo, essendo sino sommo que sacerdote profetizó quell'anno, como sumo sacerdote profetizzò che Gesù que Jesús doveva morire per la debía nazione, morir por la nación, e non soltanto per la nazione, y no solamente por la ma anche nación, per riunire insieme sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Da quel giorno dunque decisero A di partir de ese día entonces resolvieron que debían Gesù dunque matar non a entrava Jesús. più in pubblico tra i giudei, Por eso él no se mostraba más en ma da lì público si ritirò entre los nella judíos, regione vicino al deserto, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció era con sus vicina la discípulos. Pasqua dei giudei, e molti Como dalla se acercaba regione la salirono Pascua a de los judíos, Gerusalemme mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Essi cercavano Gesù,
Ellos buscaban a Stando nel Jesús tempio, y se decían dicevano tra unos loro, a otros en el templo, che ve ne pare? Non verrà ¿qué les alla parece? festa? ¿Vendrá a la fiesta o no? Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Da tempo che i dottori della legge Hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos che passavano cose strane porque ocurrían cosas extrañas en el país. Prima questo Giovanni, Primero este Juan, che alla fine non lasciarono stare perché aunque al final lo dejaron era un estar, profeta, porque era battezzava un lì, profeta que bautizaba allí, la gente andava, ma la non gente c'erano iba, altre conseguenze. pero no había mayores consecuencias. Poi è venuto questo Gesù, Después segnalato da vino Giovanni, este Jesús, señalado por Juan, e cominciò a fare y comenzó a dei hacer segni, dei miracoli, signos, milagros, ma soprattutto a parlare pero alla sobre gente, la todo gente a capiva hablar a la gente y la gente lo seguiva entendía, la gente lo seguía e non sempre osservava la legge. y no siempre observaba la ley. Questo inquietava tanto. Esto los inquietaba Questo è tanto. un rivoluzionario. Este es un revolucionario, pacifico. un revolucionario pacífico. Questo porta tra di sé la gente lo Este segue. hace que la gente lo siga, la gente lo E sigue. queste idee Y estas ideas portarono a parlare fra loro, ma los guarda, llevaron questo a me non a piace, hablar quell'altro. entre ellos. No me parece esto, no me gusta. Y así C'era entre questo ellos tema estaba este tema di conversación, di preoccupazione de pure, preocupación también. no? Poi alcuni sono andati da Después lui algunos per fueron metterlo alla donde él prova. para ponerlo a prueba. E sempre il Signore aveva Y una siempre risposta el chiara, Señor tenía una respuesta clara. che a loro, dottori della legge, que non era ellos- venuta in mente, no? A ellos, los doctores de la ley, no les había venido a la mente, Quella donna sposata 7 volte, como esa mujer que se había estado casada 7 veces, viuda, ma nel cielo pero en el cielo le preguntan, di quale di questi mariti ¿de cuál de estos maridos será esposa? e lui rispose chiaramente, Y Jesús le responde claramente. loro sono andati Y ellos un po' se fueron vergognati un per poco la avergonzados saggezza di por la Gesù, sabiduría de Jesús e altre volte y sono otras stati veces umiliati, no? se fueron humillados, ¿no? Quella signora adultera Por ejemplo, con esa volevano mujer lapidarla, adúltera e Gesù le que disse, querían "Chi lapidarle, Jesús les di dijo, voi sia senza peccato, bueno, el que de ustedes esté sin tiri pecado, la prima que tire pietra", no? la primera piedra, ¿no? E dice il Vangelo che sono Y andati, dice el Evangelio que se cominciando fueron dagli anziani, dai più anziani, comenzando por los más ancianos, umiliati in quel momento. humillados en aquel momento. E questo faceva crescere Esto hacía crecer questa conversazione esta fra loro, conversación "Ma dobbiamo entre fare ellos, qualcosa, questo diciendo, non va", tenemos que hacer algo, esto no va. Poi hanno mandati Y después mandaron i soldati a prenderlo soldados a que lo detuviesen. e loro sono tornati dicendo no, non Y siamo ellos potuti prenderlo. dijeron, no pudimos tomarlo. Parla come Este nessuno. hombre Anche voi habla como no ha hablado ninguno. vi siete lasciati ingannare, También ustedes se han dejado arrabbiati engañar. perché poi i Estaban soldati enojados porque eran los soldados potevano prenderlo. que tenían que prenderlo, que tomarlo. E poi dopo la resurrezione di Y Lazzaro, después questo che de la abbiamo resurrección sentito de Lázaro, oggi, no? es lo que vemos hoy día, ¿no? Tanti giudei andavano lì Tantos a vedere judíos iban ahí a le verlo, sorelle, Lazzaro, a las hermanas, ma a Lázaro, alcuni sono andati pero algunos fueron a vedere bene come stanno le cose a ver per bien riportarle. cómo estaban andando las cosas para poder después dar un Ma alcuni di informe. loro andarono dai farisei e riferirono Pero algunos de ellos loro fueron quello donde che los Gesù fariseos aveva fatto. y les contaron las cosas que había Altri hecho. credette, Otros creyeron credettero in lui.
en Él. E questi che sono andati, i chiacchieroni di Y sempre, estos que che fueron, vivono portando aquellos que siempre llevaban el rumor de un lado para otro, fueron a decirle, y en este momento ese grupo que se ha formado de doctores de la ley y algunos sacerdotes han hecho una reunión formal. Y esto, dicen, es muy peligroso, debemos tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Este hombre realiza muchos signos, conocía los milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. O sea, el pueblo andará detrás de él y se irá de nosotros, aunque el pueblo no estaba apegado a ellos. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Esto tenía un poco de verdad, pero no toda la verdad. Era más una justificación, porque ellos habían encontrado un equilibrio con el invasor. Odiaban al imperio romano, pero políticamente habían encontrado un equilibrio. Y así hablaban entre ellos. Uno de ellos, Caifás, el más radical, el sumo sacerdote, ¿no se dan cuenta que es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca la nación entera? Era el sumo sacerdote, es el que hace la propuesta. Saquémoslo fuera. Y Juan dice que él no lo decía por sí mismo, pero siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús debía morir por la nación. Y desde aquel día, entonces, decidieron matarlo. Ha sido un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en el tiempo de Juan el Bautista y después terminó en esta reunión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Un proceso que crecía, un proceso que era cada vez más seguro de las decisiones que tenían que tomar. Ninguno lo había dicho así en todo caso, así. Este tiene que ser sacado, eliminado. Este modo de proceder de los doctores de la ley es justamente una figura de cómo actúa la tentación en nosotros. Porque detrás de esto, evidentemente, está el diablo que quiere destruir a Jesús. Las tentaciones en nosotros generalmente se dan así. Comienzan con una poca cosa, con un deseo, una idea. Crece, se contagia a otros y al final termina justificándose. Estos son los 3 pasos de la tentación del demonio en nosotros. Aquí están en 3 pasos que ha hecho la tentación, el diablo en las personas de los doctores de la ley. Parte con poca cosa y después creció y después se ha contagiado a los otros. Ha tomado cuerpo y al final se justifica. Es necesario que muera uno por el pueblo, la justificación. Y todos regresaron a casa tranquilos. Habían dicho, esta es la decisión que tenemos que tomar. Y todos nosotros, cuando somos vencidos por la tentación, terminamos tranquilos, porque hemos encontrado una justificación a este pecado, para esta acción pecaminosa, para esta vida no según la ley de Dios.
deberíamos tener l'abitudine di el hábito vedere de ver questo processo este della proceso de tentazione la in noi, tentación en quello processo nosotros, che ci fa este cambiare il proceso que cuore nos hace cambiar el corazón da bene desde el bien male, hasta hacia el che mal, ci porta sulla strada in discesa. que nos lleva al camino Una que cosa che desciende, cresce una cosa que crece, crece poi lentamente contagia y después altri contagia a otros e alla fine y al si final giustifica. se justifica. Difficilmente Difícilmente vengono in noi le tentazioni vienen en nosotros las di tentaciones un colpo. Il con diavolo è un golpe. astuto El diablo es astuto e sa prendere y questa sabe strada. tomar este camino. La stessa l'ha presa La misma la tomó per arrivare para alla llegar condanna di a la Gesù. condena de Jesús. Quando noi ci troviamo in un Cuando peccato, nosotros nos encontramos en in un una pecado, caduta, en una caída, sì, dobbiamo andare a chiedere perdono al sí, Signore. tenemos que ir a Prima pedir che perdón dobbiamo al fare. Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Poi, come sono venuto a cadere Pero después, così? ¿cómo llegué a Come è caer en iniziato esto? questo processo ¿Cómo nella mia anima? inició Come è este cresciuto? proceso en mi alma? ¿Cómo A chi ho creció? contagiato? ¿A quién contagié? E come alla fine mi ¿Y sono cómo giustificato al final me justifiqué per cadere? para caer? Sempre la vita di Gesù, Siempre en la vida de per noi. Jesús E le cose che sono, y le siempre cose che para sono nosotros, accadute a Gesù, las cosas que le han ocurrido a cose Jesús che accadranno a noi. son cosas que nos ocurrirán a nosotros. Las tentaciones, Giustificazione. la justificación, La gente buona la gente buena che torna a noi e forse non que la está sentiamo. en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta, E i cattivi nel momento della tentazione y los cercano malos di en el momento de la tentación avvicinarsi per far crescere la tentazione. tratan de acercarse para No hacer nos crecer la olvidemos mai. tentación. No nos olvidemos Siempre. nunca, siempre detrás Peccato. de un pecado, Dietro una caduta detrás de una caída, c'è una hay una tentazione tentación que comenzó desde pequeña, creció, que se contagió e alla fine y al final trovò una encontró una justificazione. justificación. Lo Spirito Santo Que el ci Espíritu Santo nos questa ilumine conoscenza interiore. en este conocimiento interior. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oremos, hermanos, che il mio e vostro para que este sacrificio sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dio onnipotente ed eterno, Dios omnipotente y eterno, en el sacramento del bautismo haces renacer a aquellos que confiesan tu nombre. Acoge los dones y las ofrendas de esta tu familia para dejar sus culpas y escucha la esperanza de quienes creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los arcángeles, cantamos a ti un himno de gloria y cantamos juntos. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un saludo de paz. Quid ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quid ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quid ollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofrecidos como sacrificio agradable al Padre por nuestra salvación. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y nos nutrimos de su palabra, de su cuerpo y de su sangre aquí en la Eucaristía. Quienes no podemos hacerlo sacramentalmente, nos unimos junto al Santo Padre en esta comunión espiritual.
Le persone che Las non possono personas comunicarsi que no pueden comulgar, faranno adesso la comunione hagan spirituale. ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente Creo, presente Jesús mío, nel Santissimo que estás Sacramento real y dell'altare. verdaderamente. Hoc passionis tempore, missa dace gratia. Estamos escuchando este canto introductorio. Oh Santa Cruz, que nos traes misericordia. Penso a un problema grave. Pienso en un problema grave In parecchie parti del mondo. hoy en diversas partes del mundo y quisiera que hoy Il rezáramos problema del sovraffollamento por el problema del carcere. hacinamiento en las cárceles, E dove c'è un sovraffollamento donde existe una superpoblación presente lì, c'è il de pericolo tanta gente que está di ahí questa pandemia y hay el peligro de que esta finisca pandemia pueda in una terminar calamità grave. en una grave calamidad. Preghiamo per i responsabili, Oremos por los coloro che devono responsables, prendere le por decisioni, quienes deben de in tomar questo las decisiones perché trovino en este la lugar strada para que giusta e creativa encuentren el camino per justo y risolvere il creativo problema. y poder resolver el problema. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del La Espíritu pace Santo. sia con Amén. voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare. Tú que no has venido a Abbi condenar, pietà di sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Tú peccatore. que has dicho que hay gran fiesta por un Abbi pecador que pietà se di noi. arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas Abbi mucho a pietà di quien noi. mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, abbia misericordia. Dios di noi. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita. Dios Todopoderoso, concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad ser confortados por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto. Lectura di del cui mi libro de compiaccio. Isaías. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, Egli en porterà quien il se diritto complace alle mi alma. nazioni. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las Non naciones. farà udire in Él no piazza gritará, la sua voce. no levantará la Non voz, spezzerà ni una la hará canna resonar por intima. las calles. Non No romperá la spegnerà caña lo stoppino quebrada ni dalle apagará la fiamme mecha smorte. que arde débilmente. Proclamerà il Expondrá el diritto derecho con verità. fidelidad. Non verrà No meno e desfallecerá non si abbatterà, ni se desalentará finché non hasta avrà implantar stabilito il diritto el sulla derecho terra. en la tierra. E le isole Y las cosas attendono il lejanas suo insegnamento. esperan su ley. Così dice il Signore Dio, che Así habla crea Dios cieli el e Señor, dispiega, el que creó el cielo y lo distende la desplegó, terra con ciò el que che vi extendió la piace, tierra y lo dà que il ella respiro produce, alla gente el que da che el aliento l'abita, al pueblo que e la habita l'alito a y el quanti espíritu camminano a los su que di caminan essa. por ella. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia. Yo, el Señor, te Ti ho llamé en la preso per justicia, mano. te sostuve de la mano, Ti
Te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi baluarte de mi vida. ¿A quién temblaré? Quando mi assalgono i malvagi, Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. se contro di me si accampa un Aunque esercito, acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. sono certo di contemplare Yo creo que la bontà del contemplaré la Signore bondad del nella Señor terra en la dei tierra de viventi. los vivientes. Spera Espera en el Señor sii y sé fuerte. Si Ten rinfranca valor il tuo y cuore espera en el spera Señor. nel Signore. Salve nostro Re, tu solo hai compassione di noi Salve, peccatori. Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestros errores. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove 6 si días trovava antes de la Lazzaro, Pascua, Jesús che egli volvió a aveva Betania, risuscitato dai donde morti. estaba Lázaro, al que había E qui resucitado. fecero per lui una cena. Allí le prepararon una cena. Marta serviva Marta e servía Lazzaro y era Lázaro uno dei era uno de commensali. los comensales. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, María, tomando una libra de perfume de nardo puro, le cosparse de mucho ai piedi precio, di Gesù, ungió con él los poi li pies de asciugò Jesús con i suoi y los capelli. secó con sus cabellos. E tutta la La casa se si impregnó riempì con la dell'aroma di fragancia quel profumo. del perfume. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per Judas tradirlo, Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, non si è dijo: venduto questo profumo ¿por qué no se per vendió este 300 perfume denari en e 300 non si denarios sono dati ai para poveri? dárselos a los pobres? Disse questo, Dijo non esto perché gli no porque se importasse dei interesaba poveri, por los pobres, ma perché era un sino ladro. porque era ladrón, E siccome y teneva como la estaba cassa, encargado de la bolsa prendeva común, quello che vi metteva robaba di lo que se podía en ella. Gesù allora disse, lasciala fare, Jesús le respondió: perché ella déjala. lo conservi per il giorno Ella tenía della reservado mia este sepoltura. perfume para el día de mi sepultura. I poveri infatti A los pobres li avete los sempre tienen con siempre voi, con ustedes, ma non pero a sempre mí no me avete tendrán me. siempre. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere Entre che egli tanto, si una trovava gran là. multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí Non y solo fueron, per Gesù, no solo por ma anche Jesús, per vedere sino Lazzaro, también che para egli ver a aveva Lázaro, risuscitato al que dai había morti. resucitado. I capi dei sacerdoti allora Entonces los sumos decisero sacerdotes di uccidere resolvieron anche matar Lazzaro, también a Lázaro, perché molti porque muchos giudei judíos se ne andavano se apartaban de a ellos causa di lui y creían en e Jesús credevano a causa in de él. Gesù. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1
al 11 escuchemos al Papa Francisco. Questo passo finisce Este pasaje termina con una observación. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Los sumos Lazzaro, sacerdotes resolvieron perché también molti matar a giudei se ne Lázaro, andavano a porque causa muchos di lui judíos se apartaban de e ellos credevano in Gesù. y creían en Jesús a causa de Un él. giorno abbiamo visto El otro i día passi della tentazione, hemos visto los pasos de la tentación, seduzione iniziale, la illusione, seducción inicial, poi cresce, secondo passo, terzo, luego crece el segundo paso cresce, si contagia y el tercero se contagia e si giustifica. y se justifica. Ma c'è un altro passo, Pero también hay un paso más. va avanti, non si ferma. Va adelante, no se detiene. Per questi non era sufficiente. Para ellos no era suficiente la muerte de Jesús, sino también ahora la muerte de Lázaro, porque es un testigo de la vida. Yo quisiera hoy detenerme su una parola di Gesù. sobre una palabra de Jesús. 6 giorni prima della Pasqua, siamo proprio 6 días antes de la alla porta Pascua, della Passione. estamos a puertas de la pasión. Maria fa questo gesto María hace este di gesto contemplazione, no? de Marta contemplación. serviva, come l'altro passo. Marta servía Maria como el pasaje anterior apre la porta y alla María contemplazione. abre la puerta a la contemplación. E Giuda pensa ai soldi Y Judas piensa en el dinero e pensa ai poveri, y piensa en los pobres, ma non perché gli importasse dei poveri, pero no porque le importaban los era pobres, ladro. sino porque era un ladrón. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi Y como metteva estaba dentro. encargado de la bolsa común, tomaba lo que se ponía Questa dentro. storia dell'amministratore non fedele Esta historia del administrador sempre infiel attuale, es siempre actual, sempre ce ne sono. siempre existe, Anche a un alto livello, pensiamo incluso a a niveles alcune altos. organizzazioni Pensemos, por ejemplo, en algunas di organizaciones beneficenza de umanitaria beneficencia humanitaria che hanno tanti impiegati, que tienen muchos empleados, muchos, che hanno una struttura que es una estructura molto ricca di gente muy rica de gente e alla fine arriva ai poveri il 40%. y al final llega a los pobres Il 60% el è per pagare lo 40%, stipendio porque el 60% es para pagar a tanta un gente, modo di prendere i soldi dei poveri. un modo La de risposta di Gesù tomar qui, el dinero de los pobres. Y la respuesta de voglio Jesús fermarmi. aquí es donde quiero I poveri detenerme. infatti li avete sempre con voi. A los pobres siempre los tienen con ustedes. Questa è una verità. I poveri Esta es una verdad. infatti li avete sempre A con los voi. pobres los tienen siempre con ustedes. Ci sono. Los pobres Ce ne sono existen, tanti. son muchos. C'è il povero che noi vediamo, El pobre que nosotros ma vemos, questa è la minima parte. pero es la La mínima grande parte. quantità dei poveri La gran sono cantidad de coloro che noi pobres non vediamo. son aquellos que nosotros I no poveri vemos, nascosti. los pobres escondidos. E noi non vediamo perché entriamo in questa cultura dell'indifferenza Y nosotros no los vemos porque entramos en esta cultura de la indiferencia, che è negazionista. que es negacionista. E neghiamo, no, non ci sono tanti. Y negamos y decimos, no, no son tantos, no Sì, se in quel ven. caso, Sí, sempre ese caso. diminuendo, Y siempre tratamos de disminuir la realidad de los ne pobres. sono tanti. Pero existen tantos, tantos. O anche se non entriamo in questa cultura dell'indifferenza, Y si no entramos en esta cultura de la c'è indiferencia, un'abitudine di vedere i poveri tenemos una ornamenti una di costumbre de città. ver a los Sì, pobres ci sono como un come ornamento de una statue, ciudad. sì, ci Sí, sono, non si existen, vedono. están ahí como las Sì, la estatuas. vecchietta che chiede Sí, no limosna, se ven, l'altro.
la viejita que pide come una limosna, cosa pero hay normale, tantos, como è una parte cosa della ornamentazione normal. della città, Es parte de avere dei la poveri. ornamentación de una ciudad tener a los pobres. Ma la grande maggioranza sono i poveri vittime Pero la gran mayoría son los delle pobres politiche economiche, víctimas de las delle políticas politiche económicas, finanziarie. de las políticas financieras. Alcune recenti statistiche Algunas fanno estadísticas il recientes riassunto così. hacen un resumen así. Ce ne sono tanti soldi nelle mani dei pochi Existe tanto dinero e en tanta las povertà manos de pocos y tanta in pobreza tanti e in molti. en muchos, E la povertà di tanta gente vittima esta es la pobreza de tanta della gente ingiustizia víctima de la strutturale injusticia dell'economia estructural mondiale. de la economía mundial. E tanti poveri che provano vergogna di far vedere che non arrivano a fin mese. Y tantos pobres que tienen vergüenza de no hacer Tanti saber poveri que tienen dificultad para llegar a fin de ceto mes. medio Tantos che vanno pobres di nascosto de alla la clase Caritas media e di que van nascosto a chiedono. escondidas a Cáritas y a escondidas vergogna. pide porque sienten vergüenza. I poveri sono molto più dei ricchi. Los pobres son mucho más que los ricos, mucho más. Quello che dice Gesù è vero. Y lo que dice I Jesús poveri es infatti li verdadero. avete sempre con voi. A los pobres los tienen siempre con Ma io li ustedes. vedo, Pero yo lo me ne veo, accorgo di yo me questa doy cuenta realtà, de esta realidad, soprattutto della realtà nascosta. sobre todo de esa Coloro realidad che provano escondida vergogna de aquellos che que non sienten arrivano a fin de vergüenza a decir que no llegan a fin de mes. Ricordo che a Buenos Aires mi avevano detto che Recuerdo que en Buenos Aires me habían l'edificio dicho di una fabbrica abbandonata que un edificio de una fábrica anni abandonada desde hace muchos años era stato abitato, era abitato da había una sido quindicina di ocupado famiglie che y habitaban erano arrivate unas 15 in familias que quegli habían ultimi llegado mesi. ahí en los últimos meses. Io sono andato lì. Yo fui ahí Erano famiglie y con eran bambini, familias con avevano niños preso ognuno y una parte habían della fabbrica tomado una parte, cada abbandonata familia de per la vivere. fábrica, para poder vivir. E guardando ho visto che ogni famiglia aveva Y observando dei vi mobili que buoni, cada familia tenía i mobili che ha un ceto muebles medio, buenos. avevano la televisione, Tenía la televisión, muebles en buenas condiciones. ma sono andati lì perché non potevano pagare l'affitto già. Pero fueron a vivir ahí porque no podían I pagar el nuovi alquiler. poveri. Estos son Devono los nuevos lasciare pobres la casa perché non possono pagarla, que deben dejar la casa porque no vanno pueden lì. pagar È y l'ingiustizia van ahí. La injusticia dell'organizzazione economica de la organización finanziaria económica che le o porta così. financiera que los lleva a E esto. tanti ne sono, tanti. Y existen tantos, tantos. A tal punto che li incontreremo A tal punto que al los giudizio. encontraremos el La juicio. domanda prima che ci farà Gesù è: La primera pregunta que nos hará come Jesús vai es, con i poveri? ¿cómo va con los pobres? Hai dato da mangiare? ¿Les has dado de Eri in comer? carcere, l'hai visitato? Cuando estaban en In la ospedale cárcel, lo hai los visto? has visitado. Hai En el assistito hospital los alla has visto. vedova, l'orfano? Has asistido a la viuda, al huérfano, Perché lì ero io. porque ahí estaba yo. E su questo saremo giudicati. Y sobre esto seremos juzgados. Saremo giudicati per No seremos juzgados por l'uso el uso o i viaggi o por che los facciamo,
viajes que hacemos o por la importancia social que tendremos, seremos juzgados por nuestra relación con los pobres. Pero si yo hoy ignoro a los pobres y los dejo aparte, creo que no exista, entonces el Señor me ignorará en el día del juicio. Cuando Jesús dice, a los pobres los tienen siempre con ustedes, quiere decir que a mí, yo estaré siempre con los pobres, estaré siempre presente ahí. Y esto no es ser comunista. Esto es el centro del Evangelio, a tal punto que nosotros seremos juzgados sobre esto. Con esta frase del Evangelio, que ha sido el centro de la homilía del Papa Francisco, damos paso a la liturgia eucarística, recordando lo que dice Jesús: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Bendito sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, oh Padre, il sacrificio che ti offriamo. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado. Produzca en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. E veramente cosa buona e giusta nostro En verdad es dovere. justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Contempliamo ormai vicini Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. per questo mistero. Por eso, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Regis in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo,
fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. We only speak